Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todas y todos, bienvenidos a este webinar organizado por el Centro de Estudios Tecnozubia con la intención de tratar de clarificar en la medida de lo posible la actual situación en la que nos encontramos en relación al sistema de acceso a la función pública o, para ser más preciso, a los distintos sistemas de acceso a la misma. Una vez aclarados estos procesos, para concluir, realizaré una explicación de la reciente convocatoria de plazas de estabilización mediante concurso-oposición que ha publicado Canarias, la cual tiene un plazo límite para presentar solicitud de participación en la misma de 30 de diciembre del año 2022. Me gustaría comenzar dando las gracias tanto a aquellos que en este momento estáis asistiendo en directo a esta clase, como a los que sin conocernos puedan recibir o ver este vídeo a través de YouTube. Muchas gracias por la confianza que depositáis en nuestra academia como fuente de información veraz. Y como siempre digo, esperamos estar a la altura de vuestras expectativas. Creo que la forma más eficiente del desarrollo de este webinar es que me permitáis aportar toda la información y al finalizar la explicación abrir un turno de preguntas o aclaraciones para que de esa manera no podamos exasperar, no exasperemos a aquellos que tengan claro lo que se está explicando y sea la clase más dinámica al quedarse grabada. Sin más dilación, vamos a comenzar con este webinar que le hemos titulado Próximos procesos selectivos, ¿no? Y tendrá educación física como eje vertebrador del discurso. ¿Cuál es la situación extraordinaria y además excepcional en la que nos encontramos a la vez, ¿no? Extraordinaria porque solamente se va a producir en estos 2 años, 23-24, y excepcional porque nunca se ha producido un sistema de acceso como el que están planteando las administraciones educativas en la actualidad, ¿no? Ha habido procesos transitorios, ha habido procesos extraordinarios, pero con esta excepcionalidad o con este formato nunca. Con lo cual nosotros somos los primeros que estamos intentando ir interpretando las intenciones que tienen las administraciones a la hora de detalles en estas convocatorias. Vamos a comenzar recordando lo que estuvimos viendo al final del curso pasado en relación a las plazas que se van a convocar en los próximos procesos selectivos. Recordad que dijimos que las plazas van a empezar a publicarse con nombre y apellido y dependiendo del nombre de la plaza tendrá un sistema de acceso u otro. Tenemos plazas que tienen de estabilización y plazas de reposición. También recordad como truco mnemotécnico para acordarnos, estabilización es para estabilizar las plantillas que están ya dentro del sistema educativo, es decir, para los interinos. Están pensadas esas plazas para estabilizar a los que están dentro, a los interinos, y convertirlos en funcionarios. Y las plazas de reposición es de recambio, es para crear nuevas plazas, con lo cual esas le interesan más esas plazas a los que no tienen mucho tiempo de servicio o no son interinos y quieren acceder al sistema, ¿no? Yo como estructura mental, recordar, estabilización para interinos, para estabilizar interinos, reposición para acceder a la función pública, aunque nos podamos presentar en cualquiera de las convocatorias que lo hagan, porque no hay ningún tipo de limitación, no son unas oposiciones restringidas, podemos presentarnos, pero claro, los sistemas de acceso, como veréis después, las pruebas benefician o perjudican dependiendo de tu perfil. Tenemos plazas de estabilización, es decir, que tienden a estabilizar a los interinos, que benefician a los interinos simplemente a través de méritos o a través de un concurso de oposición que para diferenciarlo del concurso de oposición de las plazas de reposición podemos denominarlo un concurso de oposición light. Y luego tenemos las plazas de reposición con un concurso de oposición, entre comillas, duro, exigente. Esto sería así como preámbulo el planteamiento. Recordar también esta infografía, que creo que era bastante clarificadora, que el año pasado, el curso pasado, a final, mayo, junio, estuvimos comentándola, que publicó CESID, ¿no? Tenemos las plazas de estabilización, ya sea por mérito o ya sea por concurso de oposición, y tenemos las plazas de reposición. Con respecto a las convocatorias de estabilización de concurso de mérito, se han publicado recientemente en Andalucía, por ejemplo, tiene fecha de solicitud de participación en estas plazas de estabilización exclusivamente por mérito hasta el 21 de diciembre. Fijaros cómo en estas plazas de estabilización por concurso de mérito, que puedes conseguir hasta 15 puntos, el desglose de los apartados de experiencia docente, formación académica y otros méritos son 7, 3, 5. 7 puntos para los que no tengan tiempo de servicio no pueden conseguirlo. De los 3 puntos serían los que no tienen tiempo de servicio lo que se podría conseguir. Y de los 5 puntos de otros méritos, tiene solamente de 5 la posibilidad de conseguir 2 por formación permanente, porque los otros son, hasta los 5 puntos, es por haber superado procesos selectivos desde el año 2012 hasta ahora.
Con lo cual, si no te has presentado nunca las oposiciones y nunca lo has aprobado, ese apartado solamente de 5 puedes conseguir 2. En un escenario bastante favorable para un aspirante, si presenta méritos, podría conseguir incluso los 3 puntos de formación académica y 2 puntos de otros méritos. De 15, que es el máximo, como mucho podría conseguir 5. Entonces, el gap o la distancia que existe entre lo que puede conseguir un aspirante y lo que puede conseguir un interino con tiempo de servicio es tan grande que te desincentiva a los aspirantes a presentarte por esta vía, dado que tu tiempo de servicio es nulo, ¿no? Tenemos plazos de estabilización, que fijaros cómo la fase de oposición vale el 60% y la fase de concurso el 40%, en comparación con el sistema de reposición que vale 66,6 y 33,3. Fijaros cómo aquí la fase de concurso pesa algo más que en la fase de reposición. Siempre que no tengas tiempo de servicio y siempre que tus méritos sean modestos, te interesa presentarte a un proceso en el que la fase de oposición pese lo mínimo posible. En este caso, 33 es más favorable que 40. Por eso volvemos otra vez que ya nada más que en la tipificación y en la ponderación de las pruebas intentan beneficiar al máximo a los que tengan tiempo de servicio y tengan muchos méritos. La fase de oposición también es muy particular con este sistema de estabilización por concurso de oposición y con pruebas live, ¿no? Porque sería una única prueba que no es eliminatoria. De esa única prueba tiene 2 partes. Una parte A, que serían temas, de los 25 temas, 3 bolas, y una parte B, que sería la exposición de una unidad didáctica o una situación de aprendizaje que tienes que presentar. Solamente una, no te hacen un sorteo. Con lo cual podemos determinar que es una fase de oposición bastante liviana, bastante ligera, bastante poco exigente, con la intención de que la mayor parte de los que se presenten a este formato de oposición, la mayoría, aprueben y pasen a la fase de concurso. Y claro, sea la fase de concurso la que discrimine. Y aquí veréis de nuevo cómo en la fase de concurso la tipificación de puntos tiende a beneficiar a los que tengan tiempo de servicio. 7 puntos por experiencia docente, 2 puntos por formación académica y 1 punto por otros méritos. Volvamos a lo que hemos dicho antes. En un escenario muy favorable para un aspirante, podría conseguir como máximo de 10, 3. Porque los 7 puntos de experiencia docente no tendría capacidad para hacerlo. Ya tenemos ahí otra vez otro gap, otra distancia entre 3 puntos y 10, pues que ahí lo que tienden es a intentar que beneficiar a los interinos para darle estabilidad. Las pruebas son así y tenemos que saber cuáles son nuestras ventajas, cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son nuestras debilidades para seleccionar o decidir qué proceso es el que más nos interesa a la hora de presentar. Por último, tenemos el sistema de reposición, que era lo que hemos denominado hasta ahora el formato típico de oposiciones, razonable de oposiciones, tradicional de oposiciones, con una fase de oposición que vale el 66% de la nota, 2/3 de la nota, tiene un peso importante y que tiene 2 partes, 2 pruebas que son eliminatorias. Tienes que hacer una primera prueba, una parte A, supuestos prácticos, y una parte B, temas. De esos temas, en vez de 25, 3, tendrás 25 temas, 2 bolas, con lo cual la cantidad de temas que tienes que llevar preparados es superior para tener un porcentaje de probabilidad que te toque uno de ellos. Y supuesto práctico, como hemos dicho. Quien no apruebe esa prueba no pasa a la segunda, con lo cual ya tenemos aquí un corte y ya empieza a ser mucho más exigente que el sistema de estabilización que habéis visto antes. Segunda parte, tendríamos parte A y parte B. Parte A, presentación de una programación didáctica y defensa de la misma. 30 minutos de discurso y de 12 unidades didácticas o 12 situaciones de aprendizaje. Ya veremos cuántas ponen, cuántas indican en las próximas convocatorias de reposición. Te hacen un sorteo de esas 12 o de las que determinen sobre 3. La verdad que es mucho más exigente que presentar solamente una unidad didáctica o una situación de aprendizaje y exponerla directamente. Por lo cual, en la fase de oposición de este sistema, la criba es mucho más dura y van a pasar menos gente, menos aspirantes a la fase de concurso. Y la fase de concurso se iguala un poco en comparación con los otros sistemas. 5 puntos experiencia docente, 5 puntos formación académica y 2 puntos otros méritos. O sea que en un escenario muy favorable, un aspirante sin tiempo de servicio podría conseguir hasta 7 puntos de 10. Sabemos todos que el apartado de formación académica, conseguir 5 puntos es muy difícil porque te exige mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha inversión económica para conseguir esos 5 puntos. Pero podría ser que tuviese los 4 o 5 puntos y compites con 7, 6, 7 puntos como máximo o 6 puntos sobre 10. Con lo cual, el gap o la distancia entre los 10 y los 6 puntos, 3 o 4 puntos, puede ser muy inferior y con una buena oposición podrías conseguir superar a interino. Estas son las reglas de juego. Estos son los nombres
de los procesos, y estos son los sistemas de acceso. Plazas de estabilización, plazas de reposición con sus sistemas correspondientes. Bueno, dicho esto, también tenemos que entender o tenemos que conocer también cómo ha sido la dinámica de desarrollo de las oposiciones desde hace 20 años, 22 años que yo tengo uso de razón desde que aprobé las oposiciones. Pues desde hace 20 años la dinámica de hitos en el desarrollo de una convocatoria es muy parecida a esta. En primer lugar, comenzamos preparando las oposiciones siempre en septiembre sin tener certidumbre ni conocimiento de que se fuesen a convocar ni número de plazas ni nada. Se empezaba en septiembre porque si te esperabas a que se publicase la oferta de empleo público o la convocatoria, ya tenías poco tiempo de preparación. Esto lo advierto porque muchos de vosotros me están mandando correos o preguntas acerca de cuándo van a convocarse las plazas de reposición de magisterio en el 2024, en el 2025. Es decir, estamos pidiendo también a la Administración Educativa certidumbre acerca de unas fechas que nunca la han dado. Solamente había un pacto no escrito de hacer oposiciones alternas primarias y secundarias y que las comunidades autónomas, para reducir el efecto llamada y que no hubiese desplazamiento de unas comunidades a otras por parte de sus aspirantes, sincronizaron estos procesos selectivos. De manera que desde que yo aprobé la oposición en el año 99, pues siempre los años pares eran años en los que convocaban todas las comunidades autónomas oposiciones de secundaria y FP y todos los años impares convocaban oposiciones de infantil y de primaria. Esta cadencia o este pacto o esta secuencia se truncó a raíz de la pandemia, que tocaba en el año 2020 oposiciones en junio de secundaria y FP, se cancelaron y se pospusieron al 21 y de esa manera la cadencia cambió. Ahora, año de oposiciones impar, 21 fue secundaria, 22 fue primaria y en 23 reposición para secundaria. Entonces, vamos cambiando esa secuencia. Volviendo a lo que estaba comentando antes con respecto a los hitos que se iban produciendo cuando todos estos sistemas eran normales, tradicionales, ordinarios, no excepcionales y extraordinarios, eran el siguiente. Nos comenzamos a preparar las oposiciones en septiembre y normalmente en diciembre se publicaba la oferta de empleo público. Cada comunidad dotaba presupuestariamente en diciembre para el curso siguiente, para el año siguiente, y dentro de esa dotación presupuestaria, los presupuestos que aprueban cada una de las comunidades autónomas, aparecía los presupuestos dedicados a creación de plazas de docentes, ¿no? Y ahí ya se podía advertir el número de plazas totales o incluso en algunos casos segmentadas por especialidades. De esa manera tenía certidumbre de que se iban a convocar las oposiciones en junio y en julio. Ocurrían los meses, llegaban a febrero y marzo y es cuando se publicaba la convocatoria, donde rellenaban la solicitud de participación y donde te indicaba que los procesos selectivos comenzarían a partir de la segunda quincena del mes de junio, que se desarrollaba segunda quincena del mes de junio y mitad del mes de julio. Insisto, esta dinámica y esta cadencia es lo que tradicionalmente en los últimos 20 años de manera ordinaria se ha producido en relación a la convocatoria de oposición. Sin embargo, ahora nos vamos a encontrar con un sistema excepcional, un sistema transitorio en el que las dinámicas de convocatoria, el tipo de plaza y cada una de las comunidades no van a sincronizarse o parece ser que no van a estar muy sincronizadas. El ejemplo más claro lo tenemos ya que en diciembre de 2022 Canarias ha sido la única comunidad autónoma que ha convocado oposiciones de estabilización por concurso oposición, mientras que ninguna otra comunidad lo ha convocado. Bien es cierto que esta convocatoria que ha hecho Canarias no tiene fecha de desarrollo o de cuándo se van a poner en práctica, pero ya da la sensación de que va a haber una dinámica como bastante poco sincronizada entre las comunidades autónomas. Y ahora nos remitiremos a los anuncios que de manera oficiosa han ido realizando los sindicatos y hemos podido ir recopilando. Entonces, nos vamos a encontrar como hay comunidades que esas plazas de estabilización, que solamente por vía de mérito, pues ya han podido convocarlas. No tiene ningún tipo de problema, porque es una oposición prácticamente administrativa. Es presentar una solicitud telemática adjuntando méritos y que después aparezca baremado. Y esto, en el caso de Andalucía, tiene fecha de finalización para presentar estos méritos el 21 de diciembre y tiene fecha de publicación de la resolución de esta convocatoria, creo que era en marzo de este año, 2023. Con lo cual, en 4 o 5 meses se resuelve todo este proceso. Con respecto a las plazas de estabilización por la vía concurso-oposición, no por la parte de mérito, sino solamente por la parte de concurso-oposición, pues tenemos anuncios por parte de sindicatos de convocatoria
y Canarias, que ha convocado ya. Entonces, tenemos ya esa variedad. Con respecto a las plazas de reposición, que muchos de vosotros sois los que estáis más interesados porque sabéis que son las plazas por las que tendríais más opciones para conseguir la plaza, tenemos de todo. Hay comunidades autónomas que han anunciado esas plazas de reposición, las de secundaria, pero no las de primaria. Hay otras comunidades autónomas, como haría ahora aquí en Madrid, que están intentando negociar, algunos sindicatos han propuesto que las plazas de estabilización y de reposición se desarrollen en el 2024. Es decir, tenemos un cierto grado de sincronización entre las comunidades autónomas y con ideas distintas. Y en vez de verlo como un problema, creo que podríamos verlo como una oportunidad. En vez de verlo como una amenaza, vamos a verlo como una oportunidad y vemos cómo podemos gestionarlo. Dicho esto, que ahora es más incontrolable este timing que hemos dicho antes, este timing ahora no va a ser así, ¿no? Va a ser más incontrolado o va a ser más novedoso. Tenemos que entender que el calendario de una convocatoria de oposiciones tiene dos circunstancias principales. Por un lado, la convocatoria y por otro lado, es el inicio del desarrollo de la misma. Nosotros pensamos que esta dinámica va siempre ligada, pero hemos visto cómo en Canarias, o vamos a ver cómo en Canarias va a publicar la convocatoria sin saber cuándo se va a desarrollar. Lo mismo va a ser en mayo del 23, que en octubre del 23, que en abril del 24. No tiene fecha, solamente te dice la convocatoria que se avisará con 3 meses de antelación. Entonces, tenemos un nivel de incertidumbre también ahí importante. Lo que sí tenemos que tener claro es una cosa, que no presentar la solicitud de participación a esta convocatoria que se ha publicado nos va a impedir poder presentarnos en el momento que determine Canarias que se va a iniciar el proceso de oposición. Entonces, a lo mejor, cuando se inicia el proceso de oposición, te interesa porque está en una ventana de oportunidad, porque no te coincide con otras oposiciones ni de Andalucía ni fuera de Andalucía, pero ya no puedes tomar la decisión de presentarte, dado que el plazo para presentarte ha sido ya finalizado, ¿no? Entonces, la importancia de este webinar era recordar toda esta dinámica que estoy explicando y empezar a mostraros que lo que estaba contando en mayo aproximadamente sobre estas desincronizaciones se iba a producir y se está produciendo, y advertiros de la oportunidad que tendríais de poder presentaros en distintas comunidades, en distintos años, con distintos tipos de plazos. Y ahora comentaremos un ejemplo de cómo puede darse el caso. Dicho esto, el siguiente elemento que tenemos que ver es, bueno, ahora mismo en qué situación nos encontramos a nivel de información, de lo que yo he podido recabar. Mira, tenemos Canarias, Andalucía, Murcia, Madrid y Castilla y León, ¿no? De lo que yo he podido recabar. Conforme vayan publicándose más informaciones, insisto, todas estas informaciones suelen ser oficiosas, suelen ser a través de sindicatos o a través de terceros que hablan por boca de la consejería de esa comunidad. Entonces, tenemos que darle siempre una credibilidad relativa, o por lo menos dejarlo en stand-by. Pero vamos a distinguir entre lo que se ha anunciado oficiosamente y lo que no sabemos con seguridad. Tenemos Canarias, que ha convocado oposiciones en diciembre del año 2022 de estabilización por concurso oposición, pero no sabemos cuándo se van a desarrollar, si en junio del 23 o en junio del 24 o cuando ellos digan. Y tampoco sabemos de Canarias, de reposición, no se sabe cuándo. Están diciendo que probablemente para el 2025. Tenemos en Andalucía anuncios y seguro que hay reposición de secundaria y FP en el junio de 2023. De hecho, los compañeros se están preparando ya las oposiciones para presentarse en junio de 2023 en secundaria. Se ha anunciado seguro plazas de estabilización por concurso oposición, igual que estas que se han publicado en Canarias, pero para celebrarse en junio del año 2024, tanto de infantil, primaria como secundaria y FP. Pero no se ha dicho nada de reposición de infantil y primaria en Andalucía, no se ha dicho nada. Claro, si venimos de reposición del año 2023 en secundaria y primaria, lo lógico es que la reposición de infantil y primaria vaya a junio del 25. Pero lo lógico no quiere decir que sea lo que se vaya a llevar a cabo. En Murcia ha anunciado estabilización de secundaria en el 23, estabilización de infantil y primaria en el 24 y reposición secundaria en el 25. Claro, porque se ha hecho estabilización de secundaria e infantil, tocaría secundaria y reposición sería el 26 de magisterio. Madrid lo que está negociando es reposición y estabilización de manera conjunta de infantil y primaria en el 2024 y Castilla y León también ha anunciado estabilización de secundaria en el 23, en el 24 estabilización de maestros y reposición de secundaria y reposición de maestros en el 25. Lo que aparentemente puede ser, insisto, un pequeño lío, vamos a verlo ahora cómo podríamos canalizarlo o cómo podríamos verlo desde una perspectiva distinta, que es que hasta ahora
como se sincronizaba, solamente teníamos ventanas de oportunidad para presentarnos cada 2 años, porque era inviable presentarse en un año que no hubiese oposiciones porque no había convocatoria, y en cambio ahora, con esas desincronizaciones, puede darse el caso que podíamos presentarnos prácticamente los próximos 4 años a varias comunidades autónomas en distintos momentos con distintas plazas. ¿Es posible que en junio de 2023 se desarrollen las oposiciones de estabilización de Canarias que se han convocado ahora? Pues es posible o probable, ¿no? Entonces, si yo me presento en junio del 23 en Canarias, en junio del 24 estabilización en Andalucía, me puedo presentar a reposición de maestros en el 25 o reposición de maestros de Canarias en el 25 si en el 23 se presentan las de estabilización. Me voy al 26 a reposición de maestros en Murcia. Y mientras que me estoy preparando a lo mejor el 26 reposición de Murcia, me llaman para trabajar en Canarias. O mientras que me estoy preparando la de reposición en el 25 en Andalucía, me llaman para trabajar en otra comunidad que me he presentado. Entonces, tenemos que ser conscientes que ahora el hecho de presentarnos a las oposiciones, mi recomendación es, donde se convoquen, presentarnos. Porque luego el pertenecer a las listas de aspirantes a la interinidad como premio de consolación creo que es muy interesante, dado que si sacan muchas plazas y muchos interinos se convierten en funcionarios, son interinos que descongestionan las listas de interinidad y permiten que luego después los que entren nuevos puedan trabajar antes, ¿no? Y lo que aparentemente puede ser un hándicap o puede ser una amenaza, como he dicho, al final se puede convertir en una oportunidad. Pero como no lo sabemos, tenemos que tener en cuenta o tenemos que apostar que eso puede suceder de esa manera. Estos eran los datos de donde los he extraído, las fuentes de donde los he extraído. Fijaros que Andalucía habla de estabilización por concurso de oposición en el 2024. Fijaros, concurso de mérito, oposiciones solamente por concurso de mérito. Nos están diciendo que se van a convocar, es verdad, en noviembre del 22 y se van a resolver en abril del 23. Concurso de oposición. Está diciendo que en el año 2024, tanto infantil como primaria, como secundaria, como FP. Y junio de 2023, reposición de secundaria. Si todo esto es lo que se ha filtrado, pero no se habla de reposición de primaria o infantil. Entonces, no se sabe si va a coincidir en el 24 o si en el 25 tocaría, como he dicho anteriormente. No lo sabemos. Fuente, Comisión de Obreras, una de ellas, ¿no? En Murcia, la fuente que utilizamos es Diario de un Interino No Preferente, que es en la página web oficiosa de la Consejería de Murcia. Y normalmente en esta página web se habla la Consejería sin tener que utilizar su página web, ¿no? Y están hablando de plazas de estabilización en el año 2024 para maestros. Y entiendo que en el 25 serían de reposición para secundaria y en el 26 irían reposición para maestros. Esto sería Canarias, y Canarias lo que habla era que era imposible determinar cuándo iban a desarrollarse esos procesos selectivos. Y lo que sí estaban hablando es que la intención de convocar procedimientos de oposiciones ordinarias o de reposición hasta a partir de 2025. Esto sería Madrid, y Madrid, a través del sindicato, ha anunciado que la propuesta que le han hecho a la consejería era que en el año 2024 los cuerpos de maestros sincronizaran estabilización y reposición. Estabilización por concurso de oposición y reposición. De manera que en Madrid, en el 2024, te podías presentar a los dos procedimientos, a estabilización por concurso de oposición y a reposición. Y para ordenarte como interino, te tuviesen en cuenta la mejor nota que sacase en uno de los dos procedimientos. Hasta eso están llegando a proponer aquí. Y tenemos también Castilla y León, que hablan de plazas de estabilización para maestros en el 2024 y de reposición en el 2025. Entonces, en Castilla y León están anunciando que van a tener 2 años consecutivos oposiciones para maestros, 24 estabilización, 25 reposición. Como conclusión a esta primera parte en la que hemos tratado de, insisto, clarificar los nombres, los conceptos y hemos tratado de transmitiros que probablemente esas desincronizaciones entre comunidades, convocatorias y procesos se puedan dar para advertir que es necesario que presentéis solicitudes y que os presentéis a las oposiciones independientemente de la comunidad que lo haga y del formato que sea, ya sea de estabilización o de reposición. Una vez que hemos entendido eso, lo que sí era necesario también advertiros lo de Canarias.
Canarias ha hecho una convocatoria de plazas de estabilización. PAN, estabilización, ya pienso que favorece a los interinos, bien, y que es mediante concurso oposición, con lo cual, dentro de que favorece a los interinos, me interesa porque hay una fase de oposición y tengo opciones de trabajar luego después como interino aquí, como acceder a las listas de empleo, que es como le llaman en Canarias. Bueno, sabiendo esto, ese es el análisis que hacemos. Convocatoria de plazas de estabilización por concurso oposición. Ya hemos analizado los dos conceptos. Sabemos que se han convocado plazas solo de estabilización por mérito y plazas de estabilización por concurso oposición. A nosotros nos interesa estas, porque, insisto, la de mérito me parece que no tiene sentido presentarse a las mismas. Una vez que hemos dicho esto, vamos a analizar plazas. Fijaros que en el año 2022, es decir, en junio de este año, plazas por el turno libre, se han convocado en educación física solamente 28 plazas. Los que se han presentado este año en las oposiciones, en junio del año 2022, optaban a 28 plazas. Yo les recomendé que se presentasen, no tanto por sacar la plaza, sino por la posibilidad de acceder a la interinidad, porque en Canarias la fluidez y la velocidad y la movilidad de las listas es llamativa en comparación con el resto de comunidades autónomas. Entonces, muchos compañeros y muchas compañeras se presentaron con un número de plazas muy bajo, pensando más que en sacar la plaza, en conseguir la interinidad y empezar a acumular tiempo de servicio en Canarias para después presentarlo en Andalucía y arrastrar ese tiempo de servicio que habían generado en Andalucía. Esa fue la estrategia que ofertamos, que planteamos a algunos de los compañeros que se presentaron allí. Tanto es así que luego en enero haremos un webinar acerca de cómo se accede a la interinidad allí en Canarias y cómo se reordenan las listas. Esta es la necesidad que tienen de maestros este año ya, que cuando te examinas, en este caso, en el año 2022, con la nota que hayas obtenido, te rebareman el curso siguiente para que puedas empezar a trabajar o estar en la lista activo en el curso, en este caso, 23-24. Pues esta es la necesidad que han tenido que cambiar la norma para rebaremar a todos los aspirantes que se han presentado en el año 22 para que puedan entrar en las listas en este curso ya 22-23. Y interinos con una nota modesta o incluso suspenso, opositores, puedan trabajar ya en este curso 22-23. O sea, aquí fuimos descaradamente a por el premio de consolación, a por el plan B, no a por la plaza. Pues sacando 28 plazas en Canarias, van a sacar este año, simplemente por el concurso de méritos, 213 plazas. Y por el concurso de oposición, 22 plazas, un número muy similar al número de plazas que sacaron en el turno libre, en el turno general en el año 2022. Si pensamos en conseguir la plaza, es posible, aunque es muy difícil, es posible, porque también esas plazas son distribuidas por tribunales de manera proporcional. Pasa como en Andalucía. Si las plazas fueran centralizadas, pues las 235 plazas que están jugando en juego aquí es casi imposible que las pueda sacar un aspirante. ¿Por qué? Porque se ordenan todas las notas, se centralizan todas las notas de oposición más de concurso, con lo cual siempre los que tengan más méritos tienden a estar en las partes altas de esa ordenación. Entonces, cuando las notas van centralizadas a la consejería y son los primeros 235 los que sacan la plaza, os garantizo que de esos 235 es muy improbable que haya uno que sea opositor, que sea aspirante sin tiempo de servicio. Pero cuando las plazas van distribuidas por tribunales, puede ser que aleatoriamente en ese tribunal pues los interinos hayan suspendido porque los 3 temas que salieron no los llevaban preparados. O puede suceder que los interinos no se hayan presentado, no hayan caído interinos en ese tribunal. O los interinos que hayan caído en ese tribunal tengan poco tiempo de servicio y tú con una nota muy brillante lo hayas podido superar. Siempre que las plazas vayan a los tribunales asignadas, la probabilidad de conseguir la plaza es mayor. Pero, insisto, sin cegarnos con el tema de conseguir una plaza con este sistema, a mí me interesa más el hecho de decir si como plan B o como compensación me van a llamar a trabajar como interino y la probabilidad es mayor, porque cuantas más plazas saquen y más interinos se conviertan en funcionarios, la necesidad de maestros para sustituir a los funcionarios que estén de baja, pues es mayor. Entonces las listas se descongestionan y tú estarías ahí como candidato para acceder a esas plazas, ¿no? 3 pinceladas rápidas acerca de la convocatoria, simplemente para prestar atención a 3 cosas o 3 detalles. Tenemos fase de oposición, tenemos fase de concurso y luego acceso a la lista de empleo. Con respecto a la fase de oposición, sabemos que tenemos una prueba que no es eliminatoria, que vale esa fase de oposición el 60% de la nota final. Una prueba que no es eliminatoria que tiene tema y exposición de una situación de aprendizaje.
el tema, 25 temas, se extraen 3 bolas y vale el 40% de la nota. Y se expone una sola situación de aprendizaje, que nos dejan media hora de encerrona para requete prepararla, y 30 minutos para exponerla, y 10 minutos de debate con el tribunal si el tribunal lo considera oportuno. Con lo cual, lo hemos dicho anteriormente, el sistema es bastante aliviado y la preparación sería relativamente sencilla, especialmente si habéis preparado las oposiciones en el año 2022 y la dinámica de preparar los temas perfectos y la dinámica que tenemos de preparación de los temas la domináis, porque prácticamente de esos 25 temas tenemos legislación muy acotada en cada uno de los mismos y sería cambiar una legislación por otra. Tiene su trabajo, tiene su enredo, pero la mayor parte del trabajo ya lo tenéis hecho y preparar 20 temas, 18 temas en 5 o 6 meses no sería difícil. Y de la programación que tengáis, hecha de presentar el año 2022, extraeríais una unidad didáctica, la convertiríamos en situación de aprendizaje, pero el 90% de lo que preparasteis para exponer durante 30 minutos en las oposiciones del año 2022 sería lo que utilizarais para presentar esa unidad didáctica. Aprobamos las oposiciones, pasamos a la fase de concurso, experiencia docente 7 puntos, formación académica 2 y otro mérito 1. Lo que hemos dicho antes, el gap, la distancia entre el apartado de formación académica y otros méritos, que es lo que vosotros tendréis posibilidad de conseguir máxima nota, que sean 3, hasta 10 son 7 de distancia, con lo cual es una distancia bastante grande para poder compensarla con una buena oposición. Bueno, no pasa nada. Un par de cuestiones con respecto a esto. Formación académica, un comentario rápido. El B2, a raíz de la publicación de un Real Decreto en febrero de este año, se determinaba que el B2 ya no puede ser considerado como nivel de mérito, ya que no es nivel avanzado. Solamente nivel avanzado sería C1 y C2. Y a partir de aquí tenemos que esperarnos a cada una de las convocatorias para ver cada una de las comunidades autónomas qué títulos son los que homologan. Entonces, es posible que en unas comunidades Aptis C esté homologado como C1 y en otras comunidades Aptis no esté, de British Council no esté homologado. Hay comunidades que de Trinity College aceptan el GC y habrá otras comunidades autónomas que en la convocatoria solamente acepten de Trinity College el ICE. Es decir, tenemos que esperarnos, no podemos advertir con exactitud qué título de inglés te van a acreditar o te van a validar. Repetimos siempre, ese 40% de la nota es para optar a la plaza. Y sabemos que la plaza va a ser muy difícil conseguirla, porque hay muy pocas. Entonces, a mí en estas convocatorias presentarme a lo mejor con unos méritos débiles me preocupa poco, pero lo que me interesa es sacar una nota lo más alta posible, para después competir en la parte alta, porque cuando ha terminado la oposición, te toman como referencia la nota de la oposición. Entonces, el no tener unos méritos potentes en esta oposición, cuando hay pocas plazas, no me importa. Si en esta convocatoria hubiese 400 plazas de educación física, sí me interesa los méritos muy altos. ¿Por qué? Porque tengo opciones de sacar plazas, pero con 22 plazas o con 28 plazas o con plazas muy modestas, pues no estoy tampoco con la ansiedad de conseguir la plaza. Si me viene bien, bien, y si no, pues nada. Sabemos también otra cosa, que es que los méritos tienen que estar satisfechos antes del último día que tenemos de plazo para presentar solicitud de participación en el proceso selectivo, con lo cual todos los méritos tienen que tener en el diploma de presentación de los méritos fecha anterior al 30 de diciembre de 2022. No me puedo poner nervioso diciendo voy a conseguirlo, voy a conseguir el C1, voy a conseguir... Porque no lo vas a conseguir, no tenemos tiempo físico para conseguirlo. Recordad que los méritos se presentarán una vez terminada la oposición y solamente los que hayan aprobado la oposición. Pero cuando los presentes, sea en el 2023 o en el 2024, la fecha para validar ese mérito tiene que ser anterior a 30 de diciembre del año 2022. Y por último, el acceso a las listas de empleo. Que había la duda de si estos procesos selectivos iban a permitir el acceder a las listas de empleo o a las listas de aspirantes. Y las convocatorias que se están publicando, que esta ha sido la primera, efectivamente lo permite. Esto es la base 22ª de esa convocatoria. Y la base 22ª nos dice que una vez que haya finalizado el proceso selectivo, se incorporarán a las listas de empleo para cada una de las especialidades convocadas los aspirantes presentados a la convocatoria que hayan sido calificados en la primera parte de la prueba. Es decir, te tienes que presentar
tienes que hacer el examen y aunque saques un 0, ya eres calificado, ya perteneces a las listas con un 0. Pero como no te presentes, no puedes formar parte de las listas porque no aparecerás como calificado. Y te está diciendo que te ordenarán conforme a la orden que regula la forma de establecer la ordenación de los interinos, las listas de empleo. Pues ya está. Lo más seguro es que todos los que se presenten en el año 2022, 23 o 24, cuando sea la oposición, estarán ordenados detrás de los que se presentaron a las oposiciones del año 2022. Estarán detrás o estarán en un bloque distinto, pero estarán a espera de que les convoquen. Claro, si las oposiciones se celebran en el 23 en Canarias de estabilización y las de reposición no se celebran hasta el año 25 o 26, son 2 o 3 años en los que las necesidades de funcionarios tienen que tirar de interinos, con lo cual el estar como aspirante os interesa, es necesario y puede ser interesante. Si estoy como aspirante a la oposición, a que me llamen para trabajar en Andalucía, no hay ningún problema porque me presente en Canarias y porque estoy también en aspirante en Canarias, no hay ningún problema por estar en aspirante en varias comunidades autónomas, no hay ningún problema. Y no estás obligado tampoco a presentarte a las oposiciones porque esta es una convocatoria extraordinaria en la que te están facilitando el adquirir la plaza, pero no es obligatoria su presentación. Esas son un poco las dos aclaraciones técnicas más importantes, ¿no? La propia convocatoria nos dice que habrá que tener en cuenta la legislación que se publique en las próximas fechas, porque será la que tendremos que utilizar como referente. Así que cuando demos la clase legislativa de Canarias, os explicaré cómo la legislación que vamos a utilizar va a ser la legislación LOMLOE, que se ha publicado ya recientemente. Es decir, esta semana pasada se publicó ya el decreto de Canarias de educación primaria, porque estaba el de infantil, pero de primaria no. El decreto 211/2022. Y vamos a utilizar ese decreto para preparar los temas y para preparar la situación de aprendizaje. Aunque en la convocatoria aparezca el decreto 89 como legislación vigente. Bueno, este es el decreto que venía de la LOMCE del año 2014, pero no tenían desarrollo autonómico del Real Decreto 157/2022, no tenían decreto que emane de ese Real Decreto LOMLOE. Lo han publicado recientemente y va a ser que vamos a utilizar para preparar las oposiciones, como explicaré luego después en enero, después de las vacaciones de Navidad. Creo que con estos 40 minutos de explicación se ha quedado claro, o he intentado que se quede claro, las nomenclaturas terminológicas a la hora de hablar de sistemas de acceso y las pruebas que acarrean esa nomenclatura. Creo que se ha quedado claro la advertencia de esa desincronización entre convocatorias de oposiciones en distintas comunidades autónomas y la ventana de oportunidad de poder presentarnos a distintas pruebas en distintas comunidades autónomas y estar como aspirante en varias comunidades mientras que te estás preparando otras oposiciones. Y creo que también ha quedado claro el hecho de la advertencia con respecto a Canarias, que termina el plazo de presentación de solicitud el 30 de diciembre de este año. Prácticamente ya está a punto de terminar la semana que viene. Y las bondades que tiene el hecho de presentar solicitud y luego después te presentas o no te presentas, pero tienes siempre la opción de poder firmar la oposición y desarrollarla. Os doy las gracias por la atención y ahora abro un turno de preguntas y debate. Para cualquiera que haya visto esta grabación o este vídeo y tenga alguna duda, puede enviarme un correo electrónico a mi correo personal, que es el correo corporativo de Tecnozubia, que es gabrielropero@tecnozubia.es. Y estaré encantado de intentar responder las dudas que pudiese tener. Os advierto, insisto, os invito a participar también a aquellos que hayan presentado la solicitud de participación de Canarias, pues os convocaremos para otras webinars de este tipo, de este perfil, para enero, después de las fiestas, pues por eso el 12, 13, 14 de enero, y tendremos una charla técnica para hablar de esto y cómo lo vamos a preparar. Pues tenéis que ser conscientes también que es una temeridad querer montar un grupo de educación física para Canarias sin saber si se van a celebrar en junio del año 2023, ¿no? Nos parece un tanto aventurado, ¿no?
Entonces, vamos a esperar un poco, vamos a intentar planificar, preparar y guiaros acerca de qué podéis hacer en casa sin una preparación o grupo formal. Y cuando tengamos algo más de certidumbre, algo más de seguridad acerca de si se van a convocar en el 23 o en qué fecha se van a convocar, pues ya formamos un grupo y empezamos a preparar específicamente, ¿vale? Venga, muchas gracias por vuestra atención y me quedo ahora a vuestra disposición para las dudas que queráis formularme. Muchas gracias.